todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Alberto Yogo, especialista en fútbol africano, autor de Indomable y comentarista de Primera y Segunda División, además de ser también exfutbolista de categorías del fútbol español. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanjo Galindo. Buenas. Javi González. Hola, buenas. Ángel Salguero, ¿qué tal, Ángel? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, un invitado muy especial, así que muy contento de tenerlo con nosotros. Para empezar y calentar un poco, Alberto, ¿qué tal estás llevando la cuarentena estos días? Bueno, sinceramente, a nivel profesional y económico es una ruina absoluta, porque yo mis trabajos, yo colaboro en varios medios de comunicación, en todos ellos trabajo como freelance, por lo tanto, digamos que ingreso lo que trabajo y evidentemente habiendo parón de fútbol, pues es un frenazo. Pero bueno, me lo tomo para hacer cosas nuevas, le he metido caña al canal de YouTube, estoy en un proyecto de consultoría, estoy pasando mucho más tiempo en casa, que esto es algo rarísimo, es decir, no había enlazado 2 noches seguidas en casa desde hacía ya medio año para ver a mi pequeña, a mi hija, y ahora estoy mucho con ella. Por lo tanto, digamos que a nivel profesional y laboral, mal; a nivel personal y de crecimiento de cara al futuro, positivo, ¿no? Y espero que, evidentemente, esta pandemia se lleve las menos vidas por delante y que aprovechemos este tiempo, si es que la cabeza nos lo permite, para darle vueltas al coco y para volver con más fuerza y, sobre todo, mucho más completos, ¿no? para hacer cosas nuevas. Y bueno, Alberto, para la gente que no te conozca, ¿te podría hacer una breve descripción tuya? ¿A qué te dedicas y por qué estás aquí principalmente con nosotros? Bueno, estoy aquí porque me habéis llamado, básicamente, ese es el motivo principal por el que estoy aquí. Digamos que yo fui un futbolista de categoría media, segunda B, tercera división. Cuando me di cuenta que el talento ya no me llegaba para ir más arriba, decidí acabar mis estudios de administración de empresas y empezar a nivel comunicativo. Empecé en Gol Televisión con Axel Torres, en su programa que se llama Planeta Axel. Vosotros sois muy jóvenes, ¿no? Pero era un programa muy chulo. Luego llegó el Mundial de 2014, donde ya di un salto de nivel y ya empecé a analizar a las selecciones africanas de ese torneo, a comentar partidos en exclusiva para toda España, con la presión que ello supone, y a partir de aquí me metí en temas de Liga, de Champions League. Me gusta mucho el fútbol africano, Liga Smartbank, segunda división, y digamos que estoy aquí porque me dedico a comunicar, a analizar y comentar partidos de fútbol, ¿no? Pre, post y el partido en sí. Ese es mi trabajo principal. Llegaste a ser internacional, ¿no? Con la selección de Guinea Ecuatorial. Sí, mi padre nació en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, para el que no lo sepa, era una antigua colonia y provincia española hasta el año 68, y mi padre, al igual que muchos otros guineanos, aprovecharon una beca de estudios para marcharse de Guinea, que está en el corazón de África, para venir a España, aprovechando la misma lengua, las mismas tradiciones y demás. Cuando tenía 19 años y jugaba en Juvenil División de Honor, vino un representante o un agente de la federación y me dijo que estaban reclutando a hijos de ecuatoguineanos jugando en España, porque en Guinea Ecuatorial no había una buena liga, no había calidad, no había infraestructuras, por lo cual cogieron a hijos de ecuatoguineanos aprovechando esa descendencia, pasaporte, y a jugar por la selección. Estuve jugando entre 2003 y 2007 y después ya enlacé en 2011 hasta 2013 en 2 etapas distintas. Y al final, Alberto, tú has sido jugador de categoría, por decirlo así, más modesta, pero a la vez has sido también comentarista de fútbol profesional. Al final, ¿qué fútbol es el que más te gusta? ¿El humilde o un poco el de élite y, como he dicho, las categorías más profesionales? A mí me gusta el fútbol del pueblo, ¿no? El fútbol de la gente, el típico derbi de tercera división, donde hay, digamos, esas rencillas, ¿no? De antaño entre 2 ciudades que son limítrofes, o el fútbol donde, digamos, que el que juega lo juega por pasión. Es decir, cuando uno juega en esas categorías, antes se cobraba un poco más, sí que es cierto, pero lo haces por pasión. Hay gente que estudia, que trabaja y luego encima tiene que ir a jugar, y a mí me gusta mucho ese fútbol. Ahora, desgraciadamente,
no puedo seguirlo mucho, llego hasta segunda B, donde sigo mucho a mi Sabadell, evidentemente, pero ese fútbol más modesto es el fútbol que a mí me gusta porque es la pura competición, ¿no? Y es lo que a mí me enamora. Evidentemente, lo que me da de comer es el fútbol de élite, que es el que nos gusta a todos, pero a mí, si a igualdad de condiciones económicas y de vida, casi que te diría de ir a comentar partidos en tercera porque es el fútbol que yo conozco y es donde me he criado, básicamente. Y bueno, has mencionado al Sabadell, está ahora mismo en la zona alta de la tabla, está para ascender. Pongamos que por un casual se vuelve a jugar y el Sabadell consigue ese ansiado ascenso a segunda. ¿Cómo ve al equipo para afrontar ese ascenso? ¿Tendría que hacer mucho cambio en la plantilla o podría tener una buena base? Bueno, el equipo lo conozco bien porque mi hermano es el segundo entrenador del equipo, Juvenal, que había sido un jugador mejor que yo, con mejor trayectoria que yo, ahora es el segundo entrenador, y sí que es verdad que el año pasado el Sabadell se salvó en el último partido, estuvo aquí hasta la última jornada, y la columna vertebral de ese equipo es el mismo, ¿no? del que casi desciende el año pasado. Por lo tanto, yo creo que ascender es muy complicado porque hay equipos, en el mismo grupo está Villarreal B, Barça B, Castellón, hay Lleida, equipos muy buenos. En otros grupos están los Logroñés, los Badajoz, los Cartagenas, Melilla, es decir, que es muy difícil ascender. En caso de ascender y ser así, evidentemente habría que reforzar la plantilla, o al menos eso creo yo, con gente que tenga experiencia en fútbol profesional, porque de los que están ahí, salvo Edgar Hernández y alguno más, el resto no han pasado de segunda B. Bueno, yo quiero entrar un poco más a preguntarte respecto al fútbol africano, un fútbol que, bueno, nosotros conocemos el fútbol que tenemos aquí en España, contándonos anteriormente que habías formado parte de la selección de Guinea Ecuatorial, principalmente, ¿cómo defines el fútbol africano y qué diferencias, digamos, a grosso modo puedes ver entre el fútbol que hay aquí en España con el fútbol que hay allí en África? Bueno, cuando hablamos de fútbol africano, digamos que estamos generalizando. Claro, África es un continente que tiene más de 50 países. Entonces, es como si yo te digo, ¿cómo es el fútbol europeo? Bueno, el fútbol en España es de una manera, el fútbol en Suecia es de otra y el fútbol en Rusia es de otra. Pero sí que es verdad que los rasgos distintivos seguramente sean la alegría por jugar. Es decir, un partido de fútbol en África es una fiesta siempre, es un momento para desconectar, para desinhibirse, para olvidarse de otras cosas que no me están acompañando en mi vida, pero cuando hay partido todo el mundo se vuelca con él. Diría que alegría, estar muy desinhibido, jugar sin miedo, que esto es algo que puede ser bueno, pero que especialmente en fases finales de Mundial últimamente le está penalizando mucho a las africanas, es decir, no conservar lo que tengo, si gano 1-0, ir a buscar el segundo en lugar de conservar esa victoria, y creo que esa es la esencia del fútbol africano. Yo te diría que alegría, talento, porque lo hay muchísimo, y sobre todo te diría que creatividad e inspiración, ¿no? Es decir, está menos rígido, ¿no? Menos academizado que el fútbol europeo. Y bueno, ya que has mencionado el tema de que hay mucha perla, por así decirlo, escondida en el fútbol africano, ¿tú crees que desde segunda B, primera no tanto, pero desde esa liga modesta se tendría que dar más peso al mercado africano? Bueno, hay equipos que ya lo hacen. El Extremadura lo hizo con Lomotel y con otro chico ganés que estaba en el filial, que ahora no recuerdo el nombre, ya Liam. lo sabéis. Exactamente, también. Gracias. En la Liga Smartbank, por ejemplo, los hay muchos. En segunda B también los hay. Es verdad que muchos de ellos son centrocampistas muy exuberantes físicamente, que tienen mucho recorrido, ¿no? que abarcan mucho campo, y de estos los hay bastantes, pero sí que es cierto que es un mercado donde irá a poder sacar jugadores de talento y de calidad. Luego siempre ocurre algo, que si ha estado mucho tiempo en un país africano donde la infraestructura no ha sido muy buena, digamos que no tiene unos conceptos básicos para competir en Europa que son claves en categorías como segunda B y segunda. Es decir, puedes tener calidad, puedes tener condiciones físicas, pero a nivel táctico y de conceptos, en segunda A, por ejemplo, Liga Smartbank, cualquier detalle, cualquier matiz te hace perder un partido, ¿no? Y muchas veces no hay la paciencia suficiente como para intentar moldear ese tipo de jugador. Pero creo que la Liga Smartbank y en segunda B proliferan bastante futbolistas africanos, y algunos de ellos haciéndolo francamente bien. Y al final, hablando de temas selecciones, ¿qué selección ves más preparada? Porque vemos, por ejemplo, la selección de Marruecos, que tiene mucho talento individual, pero un equipo que vaya a un mundial, una Copa de África de tapado, pero al final vimos también la reciente campeona del mundo como es Argelia,
Es verdad que está cobrando mucha importancia en la zona del norte de África, pero como digo, si ves un equipo quizá más pragmático, que vaya de tapado, pero que pueda dar la sorpresa en una competición de tal nivel. Bueno, hay selecciones, como bien decías, como es Argelia, que tiene mucha calidad. Lo que ocurre es que Argelia despliega un juego para mí demasiado lento para jugar en Europa. En África le da, porque está bien ordenado, porque tiene buena defensa, porque está Mandí del Real Betis, porque tiene a Mahrez, que es un jugador que te desequilibra, tienen jugadores como Feghouli, Brahimi, etcétera, que son francamente buenos. Senegal creo que es el equipo que más recorrido tiene, porque es una generación joven que quedó subcampeona, perdió esa final justamente contra Argelia, pero tiene a Koulibaly, tiene a Mané, tiene a Ismail Assar, creo que tiene un equipo muy competitivo, la selección senegalesa. Y luego hay un equipo que estoy esperando que explote, que es Guinea-Conakry. Guinea-Conakry es la Guinea de Naby Keita, el jugador del Liverpool, de Diawara, el centrocampista de la Roma. Y creo que es un equipo que nunca ha hecho nada a nivel global, pero que creo que puede dar un salto de nivel porque hay jugadores interesantes. Luego está el caso de Mali, por ejemplo, que Mali en sub-17 y sub-20 siempre hace grandes torneos, pero nunca ha ganado nada a nivel absoluto. Y vamos a ver si entre Senegal, Mali y la propia Guinea-Conakry, que para mí es la tapada, quizá puedan dar alguna sorpresa en el futuro. ¿Crees que el fútbol africano realmente está infravalorado? Infravalorado. Bueno, no se le da el valor que tiene, estoy de acuerdo. Es una pena porque África está muy cerca, es decir, está a 50 kilómetros de Europa. Sin embargo, conocemos mucho más de otros lugares, de Sudamérica, por ejemplo, que no de África, que está aquí al lado. Es verdad también que a nivel individual están saliendo jugadores muy buenos, es decir, en el último Balón de Oro Mané quedó cuarto, Salah estuvo sexto o séptimo, es decir, que bueno, que hay africanos que ya empiezan a sonar, Hakim Ziyech, hay traspasos millonarios, hablábamos de Keita, de Ziyech, Koulibaly del Napoli, si sale este año se va a pagar un pastón, Aubameyang costó un pastón, por tanto, creo que individualmente sí que se le da valor, pero a nivel global me parece que se da poca información teniendo en cuenta el nivel, ¿no?, que atesoran muchos de esos jugadores y de esos equipos. Y una pregunta, ya que has mencionado a gente de la talla de Salah, de Mané, Koulibaly, si tuviese que elegir un referente del fútbol africano, por así decirlo, como no el mejor, sino el que más impacto ha tenido, ¿a cuál escogería? Que están jugando ahora, ¿eh? O de la historia. En general, de la historia. Bueno, los hay varios. Samuel Eto'o tiene mucho impacto porque es un delantero que tiene 4 Copas de Europa, 2 Copas de África, 1 oro olímpico, ha jugado en el mejor equipo de los mejores que yo haya visto, que es el Barça de Guardiola. Drogba también tiene una gran incidencia. Me quedo con Weah, porque Weah es liberiano, jugaba en la Liga Camerunesa y con 22 años fue al Mónaco, ¿no? Fue a hacer una prueba al Mónaco, le cogió a Arsène Wenger y desde ahí su carrera se ha disparado. Es el único futbolista con pasaporte africano que ha ganado un Balón de Oro en el 95 y ahora es presidente de un país tan, digamos, conflictivo como es Liberia. Por tanto, creo que por impacto, por ser de los primeros y porque quizá su estallido en Europa ha abierto el camino a otros, me quedaría con la figura de George Weah. Un jugador marroquí, perdona Pablo, un jugador así relacionado con esto, un jugador marroquí que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero que tuvo una fase de estancamiento fue, no sé si vosotros lo conocéis, chicos, Adel Terab. Jugó en la Premier con el Queen's Park Rangers, sí. Está ahora en el Benfica y para mí es uno de los jugadores que visualmente más me ha impactado y por unas razones u otras no ha triunfado en el fútbol como se esperaba de él. Sí, ese talento magrebí, ¿no? Ese mediapunta magrebí de la zona norte de África, con mucha calidad, con mucho desborde. En Inglaterra se salió, tienes razón. Seguramente la cabeza no le ha acompañado, o la falta de continuidad. También hay que decir que esa gente que tiene ese talento especial hay que saber conducirlo, ¿no? Hay que tratarlo de manera especial. Quizá ha ido a caer en manos de entrenadores que no han tenido esa paciencia para saber conducirlo bien. Ahora está en Portugal, está recogiendo otra vez o cogiendo un buen ritmo, un buen nivel, pero jugadores de esa calidad magrebís, hablamos de Boufal, futbolista que pasó por el Celta de Vigo, como Hakim Ziyech, es decir, talento que viene de Marruecos, lo hay mucho, pero seguramente esa falta de disciplina a Tarab le ha pasado factura. Y es que, chicos, no se puede separar. Es decir, el jugador
tiene calidad por un lado y tiene cabeza llena de pájaros por otro. No se puede uno quedar con el jugador y quitarle la cabeza, sino que es un pack todo junto, y creo que Tarap se ha dado cuenta ahora y quizá está a tiempo de reconducir su carrera. Y al final en tu libro de Indomable tocas también mucho el tema social y político en el continente africano, porque al final tiene mucha relación. Y te quería preguntar si consideras que África en general es el lugar del mundo donde el fútbol cobra más importancia a la hora de expresarse. Sí, porque África tiene muchos condicionantes. Primero es la tierra madre, es decir, donde nace todo. Luego es una tierra que ha estado, digamos, sometida al yugo, ¿no? de la potencia occidental, primero con la esclavitud, luego con las colonias, luego con los saqueos de materias primas. Imaginaos que llega alguien a tu país y con unas armas te saca de tu territorio, coge los bienes, se los lleva a su casa y te deja a ti haciendo labores de esclavo o de servicio, ¿no? Y eso evidentemente a nadie le gusta. Y sí que es cierto que después de la descolonización, después de la etapa de independencia, años final de los 50, principios de 60, hubo mucha dictadura militar en el gobierno de los países africanos. ¿Qué ocurre? Que aquí la libertad de expresión se veía muy coartada, ¿no? Tú no podías expresarte como querías. Y el fútbol siempre ha sido, como bien dices, un lugar, ¿no? Para poder charlar, para poder expresarte, para poder hacer reivindicaciones sociales, ¿no? Y eso, el libro Indomable habla mucho de eso, porque el fútbol no es solamente un juego en África, es mucho más, es diversión, es reivindicación y es sentimiento de identidad y de colectividad y de poder expresarse de una manera en la cual, pues, en otro ámbito no podrías. Bueno, si os parece, entramos un poco a hablar sobre la segunda B. Bueno, yo creo que la pregunta que un poco podría hacerte así en primer momento sobre la segunda B es la principal diferencia que ves entre la segunda división B y la segunda división. ¿Diferencias? Sí, evidentemente hay diferencias. ¿Qué ocurre? Esa es mi opinión, es decir, esto no es la opinión que tengo. Hay 80 equipos en segunda B. Y no creo que los 80 equipos tengan, digamos, la capacidad para hacerse llamar profesionales. Hay equipos que sí. Badajoz, Cartagena, los filiales, Logroñés, son equipos, Majadahonda, y son equipos profesionales. Y luego se van a encontrar con otros que no lo son, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre los tops o los buenos de segunda B y la Liga Smartbank no creo que sea mucha. Es decir, no creo que haya tantísima diferencia entre, no lo sé, no quiero dar ningún nombre de Liga Smartbank, pero de los buenos de segunda B con alguno de abajo de Liga Smartbank, pero sí que es verdad que me parece a mí que 80 equipos son muchos. Es decir, no se puede llamar profesional a una liga con tantos equipos. Hay una especie de idea en el aire de por qué no hacer 2 grupos, ¿no?, más profesionales de segunda B. No sé si eso se puede hacer o no, pero creo que hay mucha distancia en la propia segunda B. Creo que los flojos de segunda B y los buenos de segunda B están más distantes que los buenos de segunda B con los de Liga Smartbank. Así que talento hay, calidad hay, mucha desigualdad y es una categoría deficitaria. Es decir, o viene alguien con pulmón económico e invierte dinero, o lo tienes crudo, ¿no? Porque no hay manera de recuperar ese dinero por ningún lado, salvo que seas el típico Cádiz que baja segunda B y se llena el campo, o el típico Oviedo y demás. Y bueno, al final tú estuviste en la cantera del Español. En mi opinión es una cantera poco valorada en España porque se habla mucho de la cantera del Villarreal, de la del Barcelona, del Madrid obviamente también, pero al final la del Español siempre sacan muy buenos jugadores y en mi opinión no está tan valorada como otras. ¿Tú qué opinas que ha sido componente de esa cantera? Sí, y además tiene una diferencia con respecto a lo que dices. La cantera del Villarreal está muy bien, pero el Villarreal lo que hace, que es muy lícito, es ir a pescar a partir de 18 años, 19 o 20. Es decir, hay un chaval que está destacando con 19 años, le ficho, ¿no? Y automáticamente digo que es canterano. Bueno, no lo sé si es canterano o no. Ha estado en el filial, pero digamos que los ficha ya muy maduros. El Barça puede elegir lo que le dé la gana, el Madrid también, pero el Español es un club históricamente con mucho canterano, como decías, por necesidad. Pero el Español es un equipo que está a la sombra del Barça, es decir, en Barcelona el 90% de la gente es del Barça y el resto de otros equipos, entre ellos el Español, y tiene que sobrevivir con los Gerard Moreno de turno, tener a un chaval desde Benjamines, llevarlo al primer equipo, venderlo por 20 millones, recoger la pasta y volver a hacer el mismo ciclo. Ahora mismo en el Español es un mal momento porque está hundido en la tabla, pero tiene a Javi López, Didac Vila, a Marc Roca, a Óscar Melendo, a Sergi Darder. Tiene muchos canteranos en el equipo, por lo tanto hay que darle mucho valor y para mí es una de las mejores canteras de España porque nutre al primer equipo, es decir, es capaz de darle
jugadores al equipo principal, que es de lo que se trata y es el propósito principal de una cantera. Hablando del Sabadell un poquito, que sabemos que es un equipo que tú le tienes mucho cariño. Si me tienes que decir un jugador con el que te quedas del Sabadell, que irías a por él, ¿cuál sería? Mira, a mí de Sabadell me gustan varios. Me gusta mucho Grego Sierra, que es un central que pasó por el Valencia Mestalla. Edgar Hernández, creo que es un jugadorazo. Es verdad que ya es veterano, pero es un delantero que se mueve francamente bien. Aarón Rey es un jugador que si se le endereza bien, creo que puede dar mucho. Y a mí me gusta Poniquet, por ejemplo, o yo me quedaría con Adri Cuevas, porque Adri Cuevas pasó por el Celta B, es un centrocampista que tiene buena talla, tiene fuerza, recorre mucho campo, tiene calidad, pisa el área. Creo que es un jugador que por características sería, digamos, su trasvase a la Liga Smartbank sería bastante natural si es que le llegara la oportunidad. ¿Y qué cree? Porque hemos visto que hay jugadores que le cuesta dar salto al segunda y llegan mayores. Por ejemplo, veamos el caso de Enrique Gallego, Jaime Mata, en este caso con primera. ¿Por qué cree que pasa esto? Que hay jugadores con tanto talento, por así decirlo, que le cuesta tanto hacerse ver y bueno, ya está. Eso. Sí, primero por necesidad. Es decir, los clubs ya no tienen tanta pasta como antes. O sea, antes fichaban a cualquier delantero de, yo qué sé, 13, 14, 15 millones de Dios sabe dónde. Sin embargo, ahora ya no hay tanto dinero, con lo cual hay que ir a buscar abajo. De esos fichajes que dices, muchos de ellos han sido gratis. Ángel del Zaragoza al Getafe, Mata del Valladolid al Getafe se fue gratis. Hace 2 temporadas, la temporada de Borja Iglesias y compañía, de los 10 máximos goleadores de segunda división, 9 saltaron a primera, saltaron al foco principal. Perdón, por lo tanto, creo que es más una cuestión de necesidad, de que los clubs, salvo Barça, Madrid, Atlético, Sevilla, Betis, tal, los demás tienen que ir, no tienen 10 millones para ir a fichar, tienen que ir a buscar jugadores baratos, por llamarlo así, y en mi opinión, un delantero que marca 22 goles en Liga Smartbank, evidentemente está preparado para jugar en primera porque si los mete en segunda, los meterá en primera seguro. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque hablábamos antes de la segunda división B y creo que se nos ha quedado una pregunta en el tintero que a mí me resulta interesante, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú de que los filiales tengan su propia liga? Perdón, a mí me parece que los filiales, como no tienen un presupuesto propio, digamos que es una manera de adulterar un poco la competición. Es decir, imaginémonos, ¿no? El Barça B quiere subir, ¿sí? No tiene presupuesto el Barça B. Si tiene que gastar 20 millones, si tiene que fichar a Rey Maná del Albacete, que casi sube a primera el año pasado, lo va a fichar. Si tiene que fichar a Kieme, que el año pasado jugaba en primera en el Rayo, lo va a fichar. Es decir, creo que tiene un pulmón que no es justo, digamos, para otros equipos, ¿no? Históricos, no tan históricos, que no tengan acceso porque económicamente a un filial no le cuesta nada traerse un delantero de 150.000 euros al año cuando otros equipos no lo pueden hacer. No lo sé. A mí me parece que desvirtúa un poco y que poco a poco va empujando equipos, digamos, de ciudades grandes, ¿no? Y que tienen un tope y no pueden salir de ahí. Por lo tanto, a mí creo que sería interesante esa liga de filiales porque creo que tenerlos está bien, ¿no? Porque diversifica la competición y porque los jugadores se van metiendo un poco en esa dinámica de lo que es el fútbol ya mayor, pero creo que desvirtúa la competición, ¿no? Y eso, digamos que no me parece justo para el resto de equipos. Y bueno, ya que has hablado de un poco esa injusticia de los filiales, de cómo ha pasado con Rimanag, ¿qué opinas de los jeques en el fútbol? Por ejemplo, Altani, por así decirlo. Bueno, el fútbol ya se ha vuelto una empresa. Es decir, lo último que nos falta ya es que venga un inversor y coja un equipo de una ciudad del sur y se la lleve a una franquicia de la NBA, ¿no? Yo creo que ya es lo último que nos falta. Bueno, hay una serie de mecanismos que la Liga y que la UEFA intentan. La Liga es más estricta en este sentido, para que no haya, digamos, doping financiero, ¿no? Para no incumplir el fair play, para que no vaya una inyección caída del cielo. Se tiene que demostrar de que esa inyección que viene se contrarresta con unos patrocinios o con unas ventas, lo que se equilibran las cuentas. Esa es la idea principal de esta ley. Todo con límites, es decir, lo que decía antes, una cosa es inyectar dinero, porque el club se está ahogando, eso es cierto, y otra cosa es desvirtuar la competición. Todo lo que sea inflar demasiado algo,
no me parece justo para el resto de competidores. Y bueno, Alberto, ya tocando un poco el tema del periodismo, ¿qué opinas de las personas que no se sacan la titulación, pero aún así la ejercen? Hay que separar qué significa. A ver, periodismo. Periodismo es algo muy amplio. El periodismo yo lo entiendo, ¿no?, como la búsqueda de información, ¿no? El tratamiento de la información y la comunicación, ¿no?, sobre la mesa para el oyente o para el que lo quiera escuchar o leer y demás. Me gusta mucho diferenciar el análisis y el comentario del periodismo. Es decir, ir a comentar un partido tiene algo de periodismo, pero no lo veo tan así. Es decir, es más un análisis lo que tengo que hacer. Es decir, tengo que entender lo que se dice y luego comentarlo. Es como si hablamos ahora de COVID-19, digamos que el que es epidemiólogo, si me sabe comunicar bien las cosas, digamos que es una voz autorizada. No tiene por qué ser periodista para hablarlo porque él es su campo de actuación y tiene esa experiencia. Hoy en día hay tantos altavoces que cualquiera se puede dar a conocer. Es decir, yo he estudiado, imagínate que estudio enfermería, abro una página web, un canal YouTube y empiezo a meter ahí información y vídeos y digamos que ya estoy ejerciendo. Pero para mí el periodismo de verdad es la búsqueda de información, buscar historias, incomodar al establishment, como se dice, y luego plasmarlo para la gente. Por lo tanto, el que haga de periodista sin serlo, no acabo de verlo claro. El que analiza y comenta, eso para mí es algo muy diferente porque digamos que es un campo de actuación donde tú eres experto y puedes dar tus opiniones. Ya que nos quedan dos preguntas, para acabar con este bloque de periodismo, ¿qué opinas del chiringuito? Porque al final mucha gente lo considera más un espectáculo que un programa comunicativo de fútbol. El chiringuito es un programa que yo nunca he podido ver más de 2 o 3 minutos. Primero, porque a esa hora o estoy trabajando o quiero descansar, pero me parece que es una opción válida. O sea, yo no soy de esos que dicen, no, es que esto es una vergüenza porque tal. Creo que es un show, es decir, es un show donde de vez en cuando se dan informaciones, eso también es verdad, de vez en cuando, digamos que la llegada de Zidane al Madrid es Pedrerol quien la saca, es decir, informaciones hay, eso lo respeto. Pero creo que es un poco show, ¿no? Y me parece a mí que el espectador lo tiene que entender como tal. O sea, yo no me puedo tomar en serio si un contertulio aparece con una toalla y dice os hemos dado un baño. O sea, si yo soy seguidor de un equipo que ha perdido y esto me enfada y me molesta y tal, quizá tengo un problema. Yo creo que es una especie de espectáculo combinado con periodismo y combinado con el posicionamiento. Cada uno asume un rol y lo defiende a muerte. ¿Es lo que a mí me gusta? No. ¿Es algo que yo me sentiría cómodo haciendo? No. Pero es algo que yo respeto, me parece una opción más y no veo ningún problema en que esté, evidentemente, en la parrilla televisiva. Y si a ti te hicieron una oferta jugosa, por decirlo así, te pusieran la opción de ir allí, ¿la aceptarías o dirías que no porque no encaja con tu estilo? No, hombre, hay que estar siempre abierto. Yo lo que haría en este caso es entender un poco cuál es mi rol. Es decir, mi rol ahí, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser un rol, digamos, analítico, con cierto punto de informalidad, que también es buena y me gusta, pero o va a ser un rol de show, donde yo no estaría cómodo? Con lo cual, si es un rol de hacer mucho show y hacer teatro, ¿no?, por llamarlo así, porque es un poco de teatro, que no se enfade nadie, yo no estoy cómodo haciéndolo, no lo sabré hacer y me echarán al primer día, por lo tanto no tiene sentido. Si yo tengo un rol, tengo mi espacio, mi parcela y aporto lo que yo creo conveniente, no veo problema. Ahora bien, si ya me tengo que meter, ¿no?, en situaciones donde yo no voy a estar cómodo, es que ni lo haré yo porque no me gusta y ellos mismos me dirán que ahí no pinto nada. Y ya como última pregunta, Alberto, ¿le ves a Lomotey, que es un jugador africano de la Extremadura, por eso te lo preguntamos, ¿lo ves con potencial de primera división y con capacidad de llegar a la selección absoluta de Ghana compartiendo medio campo, como por ejemplo un jugador como Thomas, que ha sido utilizado en la posición de media punta en muchas ocasiones en la selección? Sí, ¿qué pasa? Con Lomotey yo le vi la primera vez en un Extremadura Mirandés de playoff de hace 2 temporadas, si no me equivoco, 17-18, me parece que es, y me entusiasmó. Digo, este tío, ¿de dónde sale? Había visto que llevaba, creo que eran 5 o 6 partidos solamente en el primer equipo, había estado en el filial, en preferente o no sé qué, y el tipo jugó de mediocentro,
jugó de central. Lo cierto es que iba por arriba, abarcaba mucho campo, pisaba el área, muy rápido de movimientos. Me gustó muchísimo, de verdad. Yo pensé, wow, este tipo tal. Le fichó el Villarreal, ahí no estuvo nada bien. O sea, no. Creo que ese pase en Villarreal era un empujón, porque vas a un filial potente con el primer equipo a las puertas y con lo que has demostrado, seguramente puedes tener acceso a Primera División. No lo tuvo, ha vuelto al Extremadura. Yo creo que sí lo tiene, porque si se parece al Lomotei que yo vi en aquel playoff, yo creo que tiene recorrido para dar el salto. También tiene que acompañar las circunstancias. No es fácil estar en un equipo que sufre los partidos. Es decir, estar en un equipo que está abajo cuesta porque estás muy atenazado, no te puedes liberar. A él seguramente le gustaría soltarse un poco, pero evidentemente hay que guardar un poco las espaldas, ¿no? Así que creo que ahí hay un poco de todo, pero yo, si se parece al Lomotei de hace 1 año y medio pasado, casi 2 años, yo creo que sí tiene potencial para jugar en primera y en la selección danesa, sí, ¿por qué no? Al final es un caso curioso porque comenzó la pretemporada sin contar mucho para Manuel. Finalmente lo vimos como titular en el primer partido de Liga. Jugó después el segundo contra Fuenlabrada y el tercero en Cádiz con ambas derrotas y dejó de contar para el entrenador. Entonces fue a la selección sub-23 a un torneo que hubo allí en África y desde que ha vuelto ha mejorado muchísimo en el pase, está mucho más suelto. Como tú dices, yo creo que es un jugador que necesita soltarse, necesita sentirse cómodo y que si tiene un contexto favorable en la Extremadura, quizás lo veamos en un equipo de primera división como un Leganés o un Getafe que siempre se fijan mucho en equipos de segunda. Sí, los jugadores son buenos por la cualidad que tienen, es decir, soy rápido, soy fuerte, soy ágil, voy bien en juego aéreo y luego tengo que caer en un contexto que me sea favorable. Es decir, si mi consigna en la Extremadura es, evidentemente, por presupuesto y por perfil de equipo, es intentar no equivocarme, no fallar, no me sobra el gol, con lo cual cualquier error me puede matar. Digamos que está un poco enjaulado, no está encorsetado, no le deja ser quien es y se tiene que limitar a unas tareas que no por ser negro, fuerte y alto y centrocampista tiene que ser ese tipo de centrocampista solamente recuperador, sino que sus mayores virtudes, que son en el despliegue, no las puede hacer porque el contexto no le ayuda. Por lo tanto, hay que ver, evidentemente, que el equipo mejore y ver si él tiene salida. Por eso, ese fichaje por el Villarreal a mí me hacía entender de que en el Villarreal B, campo abierto, puedo jugar, es un equipo alegre, quizá por ahí podría dar el salto, pero habrá que esperar un poco más a ver si recupera ese tono. Y bueno, ya hemos acabado, Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Te lo decimos de nuevo, pero de verdad lo sentimos así. Es un placer tenerte y eres un referente para nosotros y bueno, esperamos encontrarnos dentro de unos años, si se puede, en otras circunstancias. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación y os animo, siempre os digo, cuando me piden, oye, ¿qué consejos das? Yo no puedo dar ningún consejo porque no, es decir, mi carrera ha sido bastante rara, ¿no? Y creo que no, bastante de rebote, por llamarlo así, pero sí que hagáis cosas, que lo intentéis, que os equivoquéis 1000 veces y sobre todo que seáis proactivos, ¿no? En lo que hacéis. Es decir, nadie os va a venir a llamar por vuestra cara bonita, sino por el trabajo que habéis hecho, así que os animo a continuar y a hacer estos programas de calidad como el buen rato que hemos pasado hoy. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, Muchas gracias. Bien. Adiós. Adiós.